conocido psicólogo transpersonal aquí en Puerto Rico, que muchos de nosotros conocemos y que creo que tiene mucha información importante que nos puede dar. Carlos Balsi, ¿cómo estamos, Carlos? Buenas noches, buenas tardes. ¿Todo Saludos, bien? Javier. Buenas noches. Todo bien, contento de tener este ratito aquí compartiendo contigo y tratar estos temas, ¿verdad? Que yo creo que son importantes a pocos días, ¿verdad? Del gran día. Un día crítico para Puerto Rico, Estados Unidos y para todo el mundo. Y siempre este ese Definitivo, yo miedito de creo cómo la gente que va a reaccionar. sí, yo creo que hay mucha anticipación y el momento histórico, ¿verdad? Que nosotros estamos viviendo a nivel global y a nivel también de la historia de nuestro país, yo creo que le da un giro bastante interesante e intenso también al mismo tiempo, ¿verdad? Una Sí, situación crítica casi lo que estamos viendo. definitivamente. Y pues es una oportunidad de hacernos escuchar, pero siempre está la preocupación de que la Ujú. gente, comillas, desperdicie esa oportunidad. Sí, Y una preocupación que yo siempre he tenido es que nosotros estamos los 4 años quejándonos y estamos locos por salir de ujú. estos líderes. Y cuando llegue el momento de que podemos escoger, entonces venimos y votamos por los mismos. Y Eso es así. Yo creo que eso es una gran tragedia, ¿verdad? El que se siga dando como, claro, que en psicología podríamos decir que es el círculo vicioso del maltrato, ¿verdad? Porque somos ujú, un pueblo maltratado, ¿verdad? Pisoteado. Y sin embargo, como has dicho, ¿verdad? Pues por razones que hoy vamos a abordar un poquito, ¿verdad? Que ese es el ángulo que quiero compartir, existe, ¿verdad? Como esa inclinación ciega, ¿verdad? A rajar esa papeleta, ¿verdad? Bajo esas consignas o esas plataformas, esos partidos, ¿verdad? Que ya históricamente, ¿verdad? Pues están caducados, o sea, es como un producto que está expirado, ¿verdad? Cuando algo ya no sirve, te dice una fecha que ya expiró y es algo similar, ¿verdad? Yo creo que estructuras montadas sobre el poder y que están expiradas y caducadas, por lo menos desde el punto de vista ideológico de lo que deberían estar brindando, pero siguen operando ya bajo el modelo de la corrupción, bajo el modelo del engaño, la mentira, ¿verdad? Todo lo que ya sabemos. Así que sí que es un tema súper, ¿verdad? Que te pone a pensar eso mismo, ¿verdad? La dimensión psicológica, ¿verdad? De por qué, importante ¿verdad? O es sea, ¿qué está reflexionar. pasando? Uh-huh. A mí me gusta siempre Así que yo, recordar cuál es la historia de los partidos políticos, por qué existen. Y la razón es que anteriormente no había acceso a la uh-huh, información. Son tantos candidatos, yo no sé uh-huh, qué cree cada cual. Pues entonces el partido político me lo organiza. uh-huh. Mira, los conservadores van aquí, los liberales van acá, los estadistas, y así entonces uno no tiene que hacer ese Claro, ejercicio mental. Tú votas por lo que son y ya. Pero hoy en día tenemos el sí, Internet. Hoy en día toda la información está aquí en nuestro celular o en la computadora. Ya no es eso necesario es votar así. a ciegas. No, y fíjate, Javier, el tema de la tecnología también es un elemento bien determinante en estos tiempos, tú sabes, porque cuando conversamos preliminarmente, ¿verdad? Que surgió esta temática, ¿verdad? Que podíamos abordar y tú sugeriste esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué votamos por los mismos? Eh, pues me puse, ¿verdad? A realizar ese análisis para tratar de mirarlo a través del lente de la psicología, ¿verdad? A través del lente Ujú. de un marco de referencia que nos permita a lo mejor entender, ¿verdad?, por qué eso sucede, eh, ya que al entender cómo funciona, tal vez podemos deconstruirlo, ¿verdad? Y podemos ayudar a que muchas personas tal vez comiencen a despertar, ¿verdad?, gradualmente, ¿verdad?, de ese ensueño, ¿verdad?, de ese estado de trance. Y es interesante, Javier, porque importante que no solamente, ¿verdad? Como has dicho, tengamos un contexto histórico de cómo surgieron estos partidos en el país, la historia de nuestra isla, ¿verdad? La colonia más antigua en el mundo, y cómo se fueron constituyendo, ¿verdad? Las dos fórmulas principales, ¿verdad? De el Estado Libre Asociado o la estadidad. Yo creo que hay una mirada que debemos hacer, ¿verdad? Y que es la mirada a lo que es la psicología profunda de la psiquis, ¿verdad? Que es lo que es la psicología del inconsciente, la psicología de los símbolos, ¿verdad? Que es la que básicamente gobierna las masas.
Yo creo que debes estar familiarizado con este documental que hace poco salió, bien conocido, que mucha gente lo comentó, de Social Dilemma, ¿verdad? Que Todos salió deberían ver por eso. el Netflix. Sí, Todo muy el mundo bueno. creo que debe ver eso. Y si te fijas, Javier, ahí hay un poco un tema donde se explora y cómo es que históricamente estas personas fueron dando con la ciencia de la persuasión de las masas, ¿verdad? Y cómo tú puedes estudiar, ¿verdad?, las maneras de enganchar los instintos de las personas para manipularlos, ¿verdad? Y eso es algo que históricamente siempre las grandes estructuras y plataformas políticas, ideológicas y religiosas, ¿verdad?, lo han utilizado. Pero, ¿verdad?, la connotación que tiene hoy en día con la tecnología digital, ya tú sabes que lo dispara a 1000. Pero lo que yo creo que es una mirada que debemos empezar a hacer es entender cómo funciona eso, ¿verdad? Porque cuando empezamos a entender cómo funciona la manipulación de las masas, cuál es la ciencia que hay detrás de la psicología de la persuasión, cómo es que ¿verdad?, estas estructuras contratan a los especialistas, ¿verdad?, para diseñar campañas y a utilizar los medios de comunicación que hoy en día están en tu mesita de noche. Ya no tienes que esperar a las 5 de la tarde a escuchar el noticiero, ¿verdad? O esperar a las 7 de la mañana a que te llegue el periódico calientito, que yo era porteador, Javier, yo era de los que te llevaba el periódico tempranito a tu casa, ¿verdad? Y ese era el momento que la persona se enteraba, tenía el día para digerir lo que leyó en el periódico, y a las 5 tocaba saber qué pasaba en las noticias. Hoy en día de madrugada, cuando te levantas a buscar un vaso de agua, tal vez estás mirando la notificación del último titular de la noticia, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, eso es un ángulo que nos demuestra cómo estamos ahora, ¿verdad?, inmersos en un bombardeo de información que nuestro cerebro básicamente pues no estaba diseñado para eso, ¿verdad? Nos estamos adaptando y las nuevas generaciones les tocará bregar con eso. Pero esa cuestión de la manipulación, de la psicología de las masas, de la manipulación de las masas a través de los arquetipos, de los símbolos, ¿verdad? Yo creo que es lo que las personas deben comenzar a por lo menos tener una mirada a cómo es que funciona, porque entonces si tú eres una de estas personas que estás muy convencido en uno de los partidos tradicionales, quizás es hora de que hacer ese autoanálisis, ¿verdad?, de entender cómo es que está operando ese sistema de lealtades, y seguramente está enganchado con una situación de una manipulación transgeneracional, ¿verdad?, donde se va pasando de generación en generación y esa narrativa se convierte en una religión, porque la mejor manera de entender la psicología de los partidos políticos así establecidos es mirando el modelo de la religión, ¿verdad?, ya cuando lo vemos como estructura organizada para dirigir un grupo de personas, porque las lealtades son las mismas. La persona que es totalmente ciegamente, tiene una fe ciega por su partido tradicional, que ya obvia los facts, ¿verdad? O sea, obvia los datos, o sea, obvia la razón, y simplemente se va visceralmente a seguir perpetuando una narrativa que le ha sido impuesta, ¿verdad? Así que eso es una temática bien interesante, ¿verdad? El tema de de la psicología de la persuasión, de la manipulación de las masas, el rol que juega la tecnología hoy en día y cómo estamos metidos ahí, ¿verdad? Eso es lo que es el efecto que ha tenido ya en esta época más reciente de la historia, de esa polarización tan terrible que estamos viendo, ¿verdad?, en todas partes. Así que ahí hay un Lo más que ángulo me que es preocupa, importante que lo veamos, ¿verdad? lo más que me preocupa es que estamos metidos ahí y que no lo sabemos. O sea, si yo conozco que me están Exacto. manipulando y conozco por qué lo estoy haciendo y aún así quiero volverlo a hacer, perfecto. Pero cuando alguien Exacto. me hipnotiza y yo voy por ahí, hago esto sin ni siquiera yo saber qué es lo que estoy haciendo, eso es preocupante. Súper preocupante. Y así es como históricamente, ¿verdad?, las grandes instituciones logran manipular a las masas y por eso es que los grandes líderes, ¿verdad?, que son siempre líderes del patio o personas que se levantan con toda la fuerza de una visión, ¿verdad?, pues son lo que llamaríamos la ficha que busca quebrar ese paradigma o esa narrativa y siempre va contra viento y marea. Así que en el ejemplo, ¿verdad?, de esos candidatos independientes y esa candidata independiente, ¿verdad?, esas plataformas alternativas, ¿verdad?, esas dos plataformas alternativas que son las que están más ahí, ¿verdad?, como opción, pues vemos en la manera en que se han tenido que levantar, vemos en vivo y a todo color lo que tiene que darse para que se pueda quebrar ese sistema de lealtades, ¿verdad?, que ha sido impuesto generación tras generación y que también está atado
a lo que yo llamo, ¿verdad?, la historia colonial versus la historia del pueblo, ¿verdad? O sea, en los libros de historia nos enseñan un montón de mentiras, ¿verdad? Y ¿verdad? Sistemáticamente hemos sido brainwashed, ¿verdad? Nos han estado lavando el cerebro sistemáticamente. O sea, que detrás de todo esto hay un tema de identidad, ¿verdad? Cultural, nacional, ¿verdad? O sea, es bien profundo, ¿verdad? El nivel de fragmentación que te demuestra, pues, esta polarización y estas pugnas. Pero bueno, así es como se hace historia, ¿verdad? Esa es la historia de la humanidad, tú sabes. Eso es el microcosmos de lo que hemos estado viendo desde Caín y Abel. Si nos vamos allá a los ejemplos bíblicos, y por todas partes vamos a ver siempre, ¿verdad?, cómo nos van a presentar estas dos opciones principales, porque para la mente es tentador eso, ¿verdad? Es fácil decir, es esto o lo otro. Las zonas grises, ¿verdad?, esos puntos medios, lo que en inglés llaman los matices en español, ¿verdad?, esos matices entre la polaridad, hay veces que requieren un poquito de mucho más pensamiento crítico, ¿verdad? Lo fácil es casarte con eso con ese símbolo que te están imponiendo, como que esto es lo malo. Me acuerdo cuando Osama Bin Laden lo estaban buscando y lo encontraron por allá en una mansión y supuestamente metieron una tecnología brutal para encontrarlo, y el cuerpo nadie lo encontró, porque dijeron que supuestamente por aquello de no... Digo que tiene lógica, si le llegan a haber hecho un shrine, olvídate que tremendo problema que iba a tener el imperio, porque ¿verdad?, iban a inmortalizar esa figura, ¿verdad?, y se va a convertir en un punto de peregrinaje. O sea que podremos, ¿verdad?, eso es lo que ellos dijeron que era, y que porque por cuestiones religiosas en la religión musulmana. Pero el punto es que ese cuerpo nunca apareció, ¿verdad? Así que nosotros ni siquiera sabemos qué realmente fue lo que pasó ahí. Pero a lo que voy con el ejemplo, Javier, es que ahí vemos, por ejemplo, la psicología de masas en su perfecta, ¿verdad?, funcionando a la perfección, porque empiezan a bombardearte, ¿verdad?, con esas imágenes, y este es el malo de la película, lo tienes aquí, este es el malo, y este es el bueno, y van polarizándote. Entonces, cuando llega el momento de rajar una papeleta, pues tú vas a orar desde esa visceralidad, ¿verdad? Y eso explica, ¿verdad? Que explicar cómo funciona, pues no nos resuelve problemas, Javier. Eso es lo interesante de esto, ¿verdad? Que hacemos el análisis y podemos ver cómo es que funciona esta tragedia. Sin embargo, de ahí a que se logre el cambio, pues es un paso, pero por lo menos es el primer paso, creo yo, ¿verdad? Empezar a deconstruir cómo funciona esto. Porque ese sistema de lealtades es el que las personas, creo que en estos días, tal vez muchos de ellos se las están cuestionando. Y toda la construcción de identidad que hay alrededor de eso, ¿verdad? Y la gente joven. Estas nuevas generaciones ya ellos no están tan enredados con las lealtades de los antepasados. Tienen otras lealtades que también pueden ser preocupantes, pero ya no están con las mismas estructuras anteriores. Exacto. Y a mí me da mucha curiosidad qué va a pasar. Fíjate, yo tengo como un sentido de esperanza, ¿verdad? De que, no sé si viste la campaña que algunos compañeros de la generación, como Johnny Rullán y otros compañeros, sacaron, ¿verdad?, ¿verdad?, esta gesta de sácala y bótalos, ¿verdad? Toda esa movida tan linda, ¿verdad?, de crear conciencia, de salir a las calles, de educar a los jóvenes. Yo creo que ahí estamos viendo el fuego de esa generación, tú sabes, que son los que están a la vanguardia y que por una cuestión demográfica pues tal vez no están tan propensos a creerse el cuento, porque a lo mejor una persona de otra edad, un poquito más avanzada, todavía tiene en su memoria, tú sabes, como, ¿verdad?, las figuras estas emblemáticas, tal vez de un Muñoz Marín, de un Rafael Hernández Colón, ¿verdad? O sea, ellos al estar en esa generación pues tienen un potencial increíble para crear ese territorio nuevo, y gracias a Dios que así es como funciona la cosa, ¿no? Que las generaciones jóvenes pues van rehaciendo la historia. Así que yo tengo un rayito de esperanza, fíjate, que esa generación es la que va a hacer la diferencia por primera vez, ¿verdad? Porque la data creo que indica que es la primera vez que van a participar muchos más jóvenes. Así que vamos a ver, va a estar bien interesante eso. Pero historia, es un tema bien profundo. Si miramos a ver Puerto Rico antes de Muñoz Marín y después de Muñoz Marín, y claro, Muñoz Marín es una figura pública, o sea, yo le doy más crédito a Trotwood, el gobernador que vino antes que él, pero ese no es el tema. Sí. Para los que vivieron esa época, tienen tanto y tanto agradecimiento hacia lo que pasó en ese momento, que ahora es como que, ok, tenemos que estar con este partido. Claro.
Y esos son figuras, ¿verdad? Que de nuevo son arquetipales, Javier, como, ¿verdad? Tú que Exacto. conoces un poco también del lenguaje de los arquetipos, ¿verdad? Estos símbolos emblemáticos, ¿verdad? Encarnados en personas o narrativas. Hay narrativas que son emblemáticas, ¿verdad? La narrativa del Estado Libre Asociado, el gran proyecto benefactor que, claro, tiene Se oye un muy origen bonito. histórico del momento en que, claro, que cuando se constituyó inicialmente, pues claro que tenía una lógica en ese momento histórico y sabemos que el país, ¿verdad? Su economía, ¿verdad? Salió de una pobreza material, ¿verdad? Porque hay que también diferenciar la pobreza, ¿verdad? Hay Sí. que saber cómo definir pobreza, pero definitivamente la pobreza material que había en aquel entonces, pues se disparó, ¿verdad? Y eso es un capítulo de nuestra historia que nadie puede negar, un líder popular y todo, que aparentaba ser de pueblo, porque luego la historia terminó un poquito extraña. Sí. Pero de nuevo, ¿verdad? Son emblemáticos, esos son figuras emblemáticas que incluso, Javier, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero este candidato para el Partido Popular ahora mismo, pues si te fijas, tiene como un aura, así que a mí me acuerda como Hernández Exacto. Colón, tú sabes, como que, De ¿verdad? O sea, pueblo así que, también. ¿verdad? Son personajes que van entonces ocupando la silla que representa toda una narrativa que está detrás de ellos y cuando la gente votan, no solamente votan por el personaje, sino que votan por toda esa narrativa, ¿verdad? Que por décadas han estado absorbiendo y que no se la van a cuestionar muchas veces. Y eso es el punto donde ahí yo creo que viene la parte interesante de la historia de lo que puede pasar por primera vez ahora. ¿Verdad? Que por primera vez esas estructuras pues tal vez ya no tienen la credibilidad, ¿verdad? No. Y las generaciones nuevas pues ya están realmente mucho mejor informadas, como decía ahorita, por la misma capacidad que tenemos de la información. Así que la cosa está, ¿verdad? Tremenda. Son tantos temas, Javier, ¿verdad? Porque fíjate que, de nuevo, zapatero a su zapato, ¿verdad? Por lo menos mi oficio es la sanación, yo me dedico diariamente a ayudar a curar personas ¿verdad? Con lo que sé, ¿verdad? Ayudando a despertar procesos de sanación, el estudio de esa psicología profunda, el estudio del inconsciente, ¿verdad? El lugar que ocupa el inconsciente. Entonces, desde ese lente es que yo veo todo esto, ¿no? ¿Verdad? Las masas están operando desde esos pulsos inconscientes y de alguna manera hay que despertar a esas masas de sueño, ¿verdad? Y hay que ir deconstruyendo esa narrativa que constituye rehacer tu identidad, porque si tú eres un popular de toda la vida, un PNP de toda la vida y tienes cierta edad y fuiste criado de cierta manera y tus padres te enseñaron ciertas cosas, es un acto realmente revolucionario votar por otro partido, Sí. ¿verdad? Y no es Realmente va en fácil. contra de todo lo que te enseñaron. Es una crisis de identidad que le provoca al individuo, así que hoy en día deben haber Sí. muchas personas, a lo mejor algunas personas viéndonos, que están debatiéndose, ¿verdad? Entre ese dilema de abrirse a lo nuevo o irse por la falsa seguridad, que es lo que tiene que ver con el tema de supervivencia, ¿verdad? Estamos a un punto tan crítico que ya las personas están operando desde un instinto de supervivencia y eso los hace más propensos, lamentablemente, a la falsa seguridad de esos partidos tradicionales. Pero, ¿verdad? La invitación es a ver la data, ¿verdad? Ver la data, ver la realidad, tú sabes, y a gradualmente ir despertando. Un tema que a mí siempre me gusta traer Así es que, las implicaciones transgeneracionales. O sea, yo siempre me pregunto por qué el gato doméstico mata pájaros. Y es porque sus antepasados, si no mataban pájaros, se morían. sí, Y aunque ellos tienen comida ahí en un plato, claro, más de la que se pueden comer, todavía tiene ese no, instinto de ver el pájaro al frente y van y atacan. tiene ese instinto, Y claro. nosotros actuamos igual. O Eso sí, sea, casi nadie lo puede. si cuando Sí, nosotros nuestros instintos se estamos nos da la condicionados. oportunidad, el instinto va y actuamos como querían actuar nuestros antepasados o como tenían que actuar nuestros antepasados en situaciones de vida o muerte. Ahora, pues si votamos por uno o Sí, por el otro, no nos vamos a morir. Pero en aquel entonces tal vez sí. claro. No, fíjate, si lo vemos en términos de la psicología, ¿verdad? Sería como volver con un ex, ¿tú me entiendes? O una ex, que ya tienes un rollo grande, que te han pasado mil problemas, pero no crees que es mejor tal vez abrirte campo a una nueva relación, ¿verdad? Exacto. A abrirte campo, ¿verdad? A una experiencia nueva. Así que es cómico, pero es así, ¿verdad? El pueblo se va a casar en las elecciones, el pueblo se casa, ¿verdad? Es como una boda en donde, ¿verdad? El pueblo escoge con su voto pues a esos gobernantes, esa plataforma, y es reanudar de nuevo, ¿verdad? Ese acuerdo de 4 años, en donde, ¿para qué ir hacia atrás, ¿verdad? A revivir tal vez traumas
O sea, cuando una persona está inclinada hacia el maltrato, hacia la violencia y demuestra consistentemente que no puede cambiar, pues mira, es muy tóxico seguir al lado de alguien así. Y así mismo son los partidos tradicionales. Nos han demostrado una y otra vez, ¿verdad?, sus agresiones, su violencia, su corrupción. Y bueno, no queremos, ¿verdad?, hacer sentir mal a nadie que tal vez todavía tenga su lealtad ahí, pero un poco, ¿verdad?, el ejercicio es a cuestionarnos, ¿verdad?, porque de ahí es que viene el crecimiento y la expansión. Si nos quedamos Yo estáticos, creo, mantenemos una inercia. qué bueno que traes este ejemplo, porque yo entiendo que la razón por la que seguimos votando, tomando las mismas decisiones en cuanto a las elecciones, es la misma razón por la que la persona que es abusada se queda con la pareja abusadora. Es idéntico, ¿sí? A nivel emocionalmente es el mismo fenómeno. Uh-huh. Imagínate ahí cuando vemos pues nuestra historia como colonia, ¿verdad? Pues entonces en nuestra psiquis profunda, ¿verdad? Y valga la redundancia, pero sí, ¿verdad? El síntoma del colonizado es terrible, es un trauma profundo, ¿verdad? Es un trauma que ¿sabe? Apenas estamos rascando la superficie del iceberg, tal vez ahora, ¿verdad? Que es un momento histórico donde está propicio ese cuestionar, porque no hay la comodidad que había tal vez hace 20 años, ¿verdad? Cuando las cosas estaban en una cierta estabilidad, es como si ese abusador pues provee y tienes techo, casa, comida, pero ahora ese abusador te robó todo lo que tenías y ya estás básicamente, ¿verdad?, en la calle, tú sabes, y es como que, wow, ¿sabes? Le voy a dar otra vez un chance a esta persona, ¿verdad? Si lo vemos a la luz de esa metáfora. Pero has dado en el clavo, ¿verdad? Es ese el síndrome, ¿verdad? El síndrome del ciclo del maltrato. El problema de los Así maltratados que es esto es que la autoestima baja tanto que se sienten que no pueden hacer otra cosa más que aferrarse ahí, tratar de satisfacer a esta supervivencia persona que me está emocional. abusando para que no me vote, para entonces yo no morirme de hambre. Se convierte en algo de vida y muerte, Sí, lo que es bien fuerte. es de supervivencia emocional. Por eso es Exacto. que esos son los dos temas como yo los veo que están atados, ¿verdad? Que esa situación de supervivencia en la que nos encontramos, pues nos pone, ¿verdad?, en unos temores que son debido a muerte, ¿verdad? O sea, basta guiar por las calles del país y ver las escuelas abandonadas, los edificios despintados y rotos, o sea, el nivel de deterioro social a nivel de las estructuras, o sea, es sin precedente, ¿verdad? Sabemos que el golpetazo de María y los temblores, pero la Junta de Control Fiscal, etcétera, ¿verdad? Toda aquella crisis que hubo con la banca, ¿verdad? UBS, etcétera, tú sabes. Ahí fue que entonces es como que esa persona maltratada que a lo mejor todavía tenía techo y sus necesidades básicas cubiertas, ¿verdad? Pues ahora está en la calle, ¿no? El pueblo está literalmente yo creo que uno de sus peores momentos. Por cierto, ¿verdad? Yo sé que esto es un tema un poquito delicado, pero hasta cierto punto lo que yo veo es un tipo de genocidio sistemático que se está cometiendo contra nuestra nación, ¿verdad? Que ese genocidio pues va a cuentagotas, ¿verdad? Ahora creo que vienen otro montón de despidos de servidores públicos, o sea que continúa esa agenda sistemática de disponer del país, ¿verdad? O sea, básicamente están desmantelando, tú sabes, quieren desmantelarlo todo. Así que lo que se está jugando aquí en estas elecciones, por primera vez, casi, ¿verdad?, es el alma de nuestro pueblo, ¿verdad? Porque Está no bien sé, lastimada. yo no sé, no me quiero ni imaginar qué pasaría si sigue la vieja política, ya sea de un lado o de otro, en este próximo cuatrenio, ¿verdad? Que son 4 años críticos a nivel de la historia de la humanidad, ¿verdad? O sea que sin lugar a dudas necesitamos líderes nuevos que traigan, ¿verdad?, ese ímpetu y esa visión. Ojalá, ¿verdad? Ese es mi deseo, que por lo menos se genere una alternativa, ¿verdad? Porque tienes la polaridad y en el medio entran esas figuras, ¿verdad?, que te presentan una alternativa y es como decir, bueno, pues vamos a darle la oportunidad, ¿verdad? A ver, entonces, porque son 4 años, volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, hace poco vi un texto de alguien que comentaba, uno de estos posts, decía, mira, tú sabes, ni Dalmau me va a dar tutoría a mis hijos, ni Pierluisi va a pagar mis cuentas, ni la otra me va a arreglar esto, o sea, como, ¿verdad?, haciendo un poquito como jugando con la ironía de que, ok, gane quien gane. Recordemos que es como cuando una parejita se casa, que mucha gente cree que se casaron y ahora empieza todo Voy a bien. ser feliz el resto de Sí, la te vida. casaste, pero al día siguiente, claro, y al día siguiente la vida sigue, ¿verdad? Y tú tienes que seguir bregando, o sea, que el día después de las elecciones el pueblo vamos a tener que seguir bregando
con la crisis ambiental, ¿verdad? Y con todo lo que está pasando con nuestros recursos. Así que ojalá que sí, que haya una plataforma sobre todo que defienda nuestros recursos, que eso es otra cosa terrible, Eso Javier. es bien importante. La contaminación, ¿sabes? Hace poco salió lo que están haciendo, ¿verdad? De este tema de la ceniza, ¿verdad? Que otro de los candidatos hace poco tiró un live desde allí, tú sabes, que una de esas cosas que son tantos y tantos crímenes que se están cometiendo que uno a veces hasta se olvida, diantre, ¿verdad? Si también está eso, ¿verdad? Y los árboles por acá, o sea, es muy triste, ¿no? Así que yo estoy bien esperanzado, déjame decirte, Javier, de que pueda surgir esa alternativa, la que sea, ¿verdad? La que el pueblo escoja, pero que sea por lo menos una alternativa y no sea lo mismo de siempre, tú sabes. Yo sí quiero Ya soné decir como un que... alcalde, ¿ves? Ya estamos ready para ocupar un cargo político. No, ese no es mi lugar. Yo estoy en la sanación, yo no soy... Claro que por lo Sí, menos, Javier, a lo mejor podemos, si surge un partido alternativo, podemos hacer una propuesta, ¿verdad? De la salud mental en nuestro país está por el piso. Las eso es bien instituciones que importante. proveen servicios de salud mental están por el piso. Aquí no hay lugares donde tú realmente brindarle a alguien una hospitalización decente, psiquiátrica o qué sé yo. Son tantos, ¿verdad? Son tantas cosas que hay que arreglar. Pero sí quiero decir que muchos de estos temas controversiales nos tocan a nosotros los ciudadanos hacer nuestra parte. Sí, el gobierno tiene que brindar herramientas de salud mental, eso es crítico, pero a Sí, mí me toca atenderme a mí. Y si no tengo dinero para ir a un exacto. médico, me toca ir a la playa o me toca meditar en mi casa, bajar por YouTube alguna meditación. Hay montones de Definitivo. recursos gratis. O sea, igualmente el tema ambiental. Sí, El gobierno no nos va a velar. Me toca a mí, si estoy viendo algo que están haciendo mal, me sí, toca a mí la reportarlo y responsabilidad. gritar. Hay una responsabilidad del pueblo que se le estamos Sí, delegando a sí, estas personas, que ellos no son las personas que deberían tener esa responsabilidad porque los intereses de ellos definitivo. son Yo otros. estoy Yo O estoy sea en total que, acuerdo contigo en eso, ¿verdad? Que es parte del mantengo que mucha gente sigue quejándose, ay, el gobierno y no me dan, y tiene que haber también una gesta de autogestión, ¿verdad? Del mira, el ciudadano gobierno no y de recoge la todos como basura. colectivo. O el gobierno no está Pues no encargándose ensucie. de... O sea, exacto, o sea, nos toca a nosotros hacerlo. Sí, sí, sí. Aquí Sí, viene eso es otro cierto, tema ese también que delicado es balance, importante. ¿verdad? Fíjate como el verano del 2019, el pueblo se apoderó y sacamos un gobernador, Mm. eso son palabras bien grandes. Y sin juzgar en si él era Eso es bueno o malo, qué sé yo, nosotros nos levantamos y definitivo. dijimos, hasta aquí. Y déjame Y es algo que decirte, tenemos que sentamos hacer. un precedente mundial. Y sentamos un Sí, precedente mundial porque acto seguido hubo como un efecto dominó en algunos otros países en Latinoamérica que se empezaron a dar ciertas sí. movidas similares, ¿verdad? O sea, que fuimos como una punta de lanza, ¿verdad? También esa generación inspiró a otros países también, ¿verdad? O sea que sí, eso fue un momento histórico, o sea, sin precedentes, que por lo menos dejó esa huella en nuestra psiquis colectiva de que podemos hacerlo, de que el Podemos. pueblo al final del día, claro, es quien tiene la última palabra. Que es lo que también, así como tú, ¿verdad? Por la misma línea de que no podemos delegar en el gobierno, en otras palabras, no podemos idealizar al gobierno como el que nos va a resolver todo, ¿verdad? Muchas Ellos no lo veces van a el pueblo hacer. idealiza y muchas veces por la misma línea la gente idealiza estas figuras de poder como si fueran infalibles, ¿verdad? Como si tú no puedas salir a marchar allá donde viven a decirle, mira, ¿qué tú estás haciendo con el dinero del pueblo? Como si tú no pudieras salir con un cartelito ahí a lo mejor a molestarle un poquito su tranquilidad de domingo frente a donde sea que está yendo a trabajar o lo que sea, como que mira, ¿sabes? Tú no eres un Dios que yo no puedo ir a protestarte y a increparte públicamente que qué tú estás haciendo con nuestro dinero, con nuestro bienestar, ¿verdad? O sea que interesante que están atadas esas dos ideas hasta cierto punto, ¿verdad? De idealizar al gobierno como el que nos va a resolver todo y la otra cara de la moneda sería, no, mira, los políticos allá, no sé, no, son gente con la que tú no te metes, no vaya a ser que te Loco del arresten, no Olimpo. vaya a ser que, ¿verdad? O sea, entonces eso lo vimos con los chats, ¿verdad? Que ahí se vio esa parte de que, mira, son unos tipitos ahí, tú sabes, gobernando el país, no son estos dioses así, que, ¿verdad? Pero en la psiquis colectiva muchas veces, porque la narrativa, ¿verdad? De la psicología de masa, pues es que le venden al país, te maquillan a la figurita y te la ponen así, 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 ¿verdad? Que eso es lo otro chulo, Javier, de esta nueva generación de líderes, que fíjate que son líderes que después del debate público te sacan su live, ¿verdad? O sea, tú los ves ahí en la intimidad de sus vidas, tú ves quiénes son de carne y hueso.
no son estos tipitos así que tienen su gabancito o sus de esto detrás del maquillaje nadie los ve, nadie ve un pedacito de esa intimidad, ¿verdad? Eso te deja ver también mucho, ¿no? De esa psicología que hay detrás de la vieja política que opera bajo ese paradigma de la manipulación de masas, al punto que te presenta la figura del candidato como un emblema, ¿verdad? Como un símbolo infalible. Entonces los líderes alternativos son personas que sacan su live y te están hablando desde el carro y te están comentando y a lo mejor los ves que se emocionaron o que dejaron ver sus emociones o que a lo mejor lloró, ¿verdad? Así que eso es muy lindo y yo creo que eso va a tono con el nivel de autenticidad de esa nueva generación, ¿verdad? Y eso es lo que busca esa nueva generación, ¿verdad? Así que mira qué interesante, ¿verdad? Cómo ¿verdad? Las cosas conectan unas con la otra, ¿verdad? Y se ve, tú lo ves, mira Javier, hasta los anuncios, bendito, cuando yo vi el debate, que siempre los vi, tú ves los anuncios y de verdad da risa, perdóname, pero es como que, wow, o sea, es todo pintura y capota, tú sabes, el libretito ahí, hasta le ves los ojitos leyendo, es como que, wow, mano, como la gente, no, uno dice, no, no puede ser, no, nadie se va a tragar esto, no puede ser, o sea, pero sigue pasando, ¿verdad? Ahora, creo que esta vez es la primera vez que va a haber una sorpresa, ¿verdad? Así que ojalá que ya no pase más, pero es una cuestión también de generaciones, Javier, como tú has dicho. Nuestros mayores operan de una manera, para nuestros mayores tal vez es alarmante, mira, de ver ese candidato ahí después en su celular que sacó un live, ay Dios mío, ¿verdad? Eso no es profesional. O sea, a lo mejor, ¿verdad? Ese tipo de mentalidades, ¿verdad? Que pues, de nuevo, hay que tener la compasión, pero hay que tener también la firmeza para estimular el que se lo cuestione. Sí. Sí, los tiempos cambian. Nuestra manera de pensar no es la misma que hace 10 años, ni 20 años, ni 30 años. Y la realidad del país y la realidad económica son los mismos. Ahora se requiere otro tipo, otro criterio. Inclusive, desde el punto de vista sistémico, la solución de todos los problemas viene con la transparencia. Cuando tú sabes exactamente qué es lo que están haciendo nuestros líderes y por qué. Y yo puedo estar en contra de lo que están haciendo, tal vez se equivocaron, pero por lo menos ahí hay un criterio. Mira, tomé esta decisión porque esto y esto. Y ya, o sea, sí. Y ellos saben que están pendientes y van a tener que tomar decisiones más conscientes. Y que eso que tú acabas de decir lo vemos en lo que son líderes o lideresas de pueblo, ¿verdad? De la gente, ¿verdad? Que tienen tal vez esa capacidad humana de que así mismito como te sacan un live y te dejan ver su lado humano, pues saben tal vez rectificar mucho más rápido, ¿verdad? Y no tienen que pasar por el filtro de su relacionista público y a maquillar y adorar la píldora, ¿verdad? Así que creo que eso es otro atractivo de las posturas alternativas que están surgiendo, ¿verdad? Que brindan esa posibilidad de líderes y lideresas que están dispuestos a aceptar sus errores y a ver dónde entonces hay que modificar la cosa, ¿verdad? Y no es el tabú, ¿verdad? No es hacer de esos errores un tabú para mantener esa imagen. Otro arquetipo interesante, Javier, es el de ¿te acuerdas la Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Que van buscando al Mago de Oz. Y el Mago de Oz, pues, es todopoderoso, ¿verdad? Y es una figura emblemática. Y al final, cuando ella lo conoce, ¿quién era? Un fraude. Que tal vez no era fraude. Era un montaje, ¿no? Digo, ese arquetipo a nivel ya del mago, pues, esa parte yo la quitaría, porque, exacto, eso es otra temática, ¿verdad? Que tiene que ver con la sanación y el efecto placebo. Pero a nivel de transaccionalmente hablando, ¿verdad? Esa cuestión de cómo algo se te presenta así, con todo el poder y todo, y detrás de eso hay una fuerza que no es infalible, ¿verdad? Que es un ser humano de carne y hueso. Y te desmonta todo ese mito, ¿verdad? Así que eso yo creo que es otro tema importante que la gente que nos escucha, ¿verdad? Que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Ese lado humano, el lado humano. Ejemplo, quiero volver al punto del apoderamiento. Tiene que venir un mago a decir, sí, tú lo puedes hacer. Le dice al león, sí, tú sí eres valiente, aquí está tu medalla. Y le dice al otro, tú sí eres inteligente, aquí está tu diploma. Es igual de nosotros. Exacto, o sea, les valida. Les valida, sí. Esa Cuando validación la damos nosotros mismos. El efecto, sí, conecta así, ¿verdad? Porque habla del efecto placebo y habla de cómo es lo que explica también la psicología de las masas, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos el poder en nosotros, pero están, ¿verdad? Pero no lo reconocemos, alguien nos los tiene que validar de afuera, ¿verdad?
nos lo tiene que decir alguien, ¿verdad? Entonces, eso ya es pura naturaleza humana, ¿verdad? Ese ciclo, ¿verdad? Ese fenómeno que se ve ahí en ese personaje. Pero creo que los partidos políticos funcionan de manera parecida en todo el andamiaje, ¿verdad? Y en el endioseamiento, ¿verdad? Y las promesas y todo, quitándole la parte bonita del mago de la película, pero más bien en esa funcionalidad. Y yo creo que eso es lo que hace parecida a la política con la religión. ¿Sabe? Que hasta cierto punto son tan parecidas que por eso hay que mantenerlas separaditas, ¿verdad? Y yo creo que ha sido buena idea separarlos, ¿verdad? Históricamente. Imagínate que eso no estuviera pasando ahora, Javier, algo hemos progresado. Ahí sí que estaríamos en tremendo lío. Aunque, fíjate que el tema religión nunca podemos obviarlo del todo, ¿verdad? Porque está ahí en el dilema de lo que es la ética y los principios. Pero funciona igual a esas lealtades ciegas, ¿verdad? En los partidos políticos de la vieja escuela casi pues parecen ya sectas, ¿no? O sea, son instituciones que las personas la siguen por una fe ciega, o sea, no hay, tú sabes, no hay otra cosa, ¿no? Es como simplemente esto es lo que me enseñaron, esto es lo que creo que es el bien y por ahí me voy. Nadie puede cuestionarle a Dios. O sea, claro, exacto, tú no puedes cuestionar la autoridad. Infantil, pero igualmente, ¿sí? O sea, digo, perdón, cuestionarle a Dios no es infantil. Cuestionarle no, tú te refieres a la figura que se envió, claro, la figura que está endiosada y que se te presenta como la autoridad, ¿verdad? Se supone que el súbdito no la cuestiona, ¿no? Eso es a lo que tú te refieres. Y así mismo. Alguien dice, yo tengo la palabra de Dios, tienes que escucharme, hacer lo que yo digo. Y si yo le creo, pues me voy a someter. Sí. Y eso es peligroso. Esto se traduce a que eso es peligrosísimo. Y fíjate que hay mucha información en un momento dado me interesó mucho ese tema porque creo que también nos deja ver una parte de la naturaleza, de la condición humana bien interesante. ¿Cómo es que ocurre ya cuando nos vamos al mundo de las sectas así religiosas o los grupos que han enganchado personas, ¿verdad? Tú sabes que han habido montones de ejemplos, desde Jim Jones, desde el otro de Waco, Texas. O sea, eso es un fenómeno universal, ¿verdad? Hasta un Hitler, ¿verdad? O sea, pero bueno, el caso es que hay algo en nuestra condición humana que no tiene que ver con tu IQ. O sea, mucha gente brillante, inteligente dice, no, a mí jamás me pasaría eso. Yo jamás tendría una fe ciega ni por un ideal, ni por alguien que me controle. Y no es cierto. No es una cuestión de inteligencia ni de IQ. Todos tenemos en nosotros, y eso es lo que ellos descubrieron, ¿verdad? Cuando digo ellos, ¿verdad? Todas esas instituciones que empezaron a estudiar la psicología de la persuasión con la política y con la economía. Lo mismo pasó con la historia de la Reserva Federal. Es fascinante cómo se constituye la Reserva Federal, ¿verdad? Que eso es otra historia que tiene que ver con eso. Pero bueno, el caso es ese, ¿verdad? Que ese tipo de mecanismo que ocurre en los seres humanos es el que está operante en esas masas ciegas que siguen rajando papeleta por abusadores y por misóginos, o sea, de todo hay, o sea, es como absurdo ya el nivel de ceguera, ¿verdad? Es una negación por un trauma, ¿verdad? Que es lo triste. Así que eso es bien interesante porque yo creo que ahí está un poco parte de la explicación de cómo funciona en la psiquis de las personas, esas lealtades ciegas, donde ya tú pasas por alto, ¿verdad? Las cosas más básicas de la vida y simplemente estás enganchado, ¿verdad? En una situación donde, bueno, en los casos extremos, pues las personas llegaron, en las historias que han habido, ya tú sabes que las personas pueden llegar incluso a inmolarse, ¿verdad? A inmolar sus vidas por otra persona, por un líder o por un proceso de esto, que no es lo mismo que un mártir, ¿verdad? Porque ya sabes que el mártir es el que se inmola, pero frente a la verdad, frente a lo que es la integridad de algo que sí es una causa justa, pero lo otro es como el lado oscuro de eso. Así que, de nuevo, eso suena como un análisis así complicado, pero no es tan complicado, ¿verdad? Es que entendamos que nosotros como seres humanos todos estamos propensos a ciegamente seguir algo sin cuestionarlo y sin pasar por el proceso de tener un juicio, ¿verdad? Un pensamiento crítico. Y nos gusta... Así que vete tú a saber, alguna gente que nos está oyendo están cambiando de opinión ahora mismo, Javier. Eso estaría genial. Ojalá nos crean. En una buena dirección. Igual que les creen algunos líderes, pues ojalá nos estén creyendo nosotros. Ajá.
Yo por eso no me puse muchos colores de camisa, pues, porque no estamos aquí representando ningún partido. Así es Así que la la cosa, gente Javier, esto es un necesita mundo. dirección. O sea, si yo no sé qué hacer con mi vida es difícil, pero si alguien Sí, me dice, párate aquí y haz esto, pues es como bien fácil porque me paro y lo hago y pues él es responsable. La pregunta es, ¿a quién yo le creo? sí. Y a lo que yo exhorto a la gente es Ujú, que cuestionen. Cada vez que te dan ujú. estadísticas, búscalo en el web. O sea, de momento me dice, el COVID, el flu mata más gente que el COVID. Quizás es posible, yo no sé, búscalo. ¿Cuánta gente se ha muerto de COVID? ¿Cuánta gente se muere de flu? Y así ya yo sé si el número es correcto o no. La O cuestión si de la hace sentido. información y la data. Sí. Claro. Claro, la cuestión de corroborarlo, ¿sabes? Check the facts, ¿verdad? Como dicen. Bueno, por ejemplo, si nos vamos a check the facts, hay muchas cosas que están ahí, pero es difícil aceptarlas, ¿verdad? Como pueblo, ¿sabes? Como eh, pues la contaminación de AES, la deforestación, y es lo mismo, ¿verdad? Ese consejo que tú estás dando, yo creo que es lo que nos va a salvar, tú sabes, que cada uno de nosotros tome esa Definitivo. responsabilidad de verificar bien lo que se nos está diciendo, de corroborar los datos, ¿verdad? De estar seguro de las fuentes, ¿verdad? De los reviews, Ujú. porque la prensa pues está comprada también, ¿verdad? Y vamos al Cierto. otro factor, tú sabes, de los medios de comunicación, ¿verdad? Que estamos compitiendo con unos algoritmos ahora, ¿verdad? No solamente Sí. es el fake news, sino que, porque fake news siempre los hubo, ¿verdad? O sea, siempre hubo falsas noticias para manipular la historia desde siempre. Pero el problemita ahora es que está con, ¿verdad? Ahora coge el giro de la pantallita líquida esta donde nos sale todo así bien rápido. Y salen Entonces, las válgame mentiras eso. que ya ellos saben que yo creo. Si Uh-huh, yo creo que la uh-huh. Tierra es plana, pues van a estar tirándome videos probando de que la Tierra es plana. Sí, te va a estar retroalimentando, ¿verdad? Lo que tú le pides te lo va a dar, Ujú. ¿verdad? ¿Te gustan las teorías de conspiración? Pues te va a salir mucho de eso. O te estás inclinando por el... Sí, eso es una navaja de doble filo, Ujú. porque por lo menos el que está buscando buena información, pues a lo mejor le retroalimenta de vuelta buena información, ¿verdad? Ahora, si hay alguien por ahí detrás que quiere que lo que te llegue sea esto o lo otro, ¿verdad? Como hace poco escuché a alguien decir, mira, Google is always listening. Una persona americana me dice, Google is always listening. Como quien dice, ¿verdad? La data la están recogiendo de una manera impresionante y eso pues los hace más poderosos en cuanto a cómo nos pueden moldear nuestra percepción de las cosas. Esa es la famosa historia de cómo ganó Trump allá, ¿verdad? Que se sabe ya Ujú. que utilizó estos algoritmos de Mark Zuckerberg, ¿verdad? El dueño de Facebook, con algún trambuquito por allá con Putin y hicieron su chanchullito. Pero, ¿sabes qué? No lo incriminaron legalmente, aunque trataron, porque, de nuevo, business as usual, es lo que ellos dicen. O sea, Así como funciona el mundo. cuando cogen a alguien chanchullando aquí, alguien chanchullando allá, muchos de esos que chanchullean ya casi lo han internalizado como que, pues, esta es la norma, ¿verdad? O sea que hay un mal también social en respecto a la integridad de los políticos, de la vieja política, tú sabes, ya como grupo constituido, ¿verdad? Así que es bien triste ver eso, tú sabes, ver cómo todo se distorsiona. Pero sí, estos algoritmos ahora tienen esa posibilidad de confundir y de crearte. Bueno, mira, Javier, para usar más metáforas, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho el lenguaje metafórico. Tú tienes una papeleta en las manos todos los días. Todos los días tú estás escogiendo candidatos en tu celular. Si entro a Facebook o si entro a Instagram, si abro mi email o si envío, o si hago la videollamada o hago la reunión virtual o me conecto aquí, ¿verdad? O sea, o leo el periódico El Nuevo Día. O sea que esa cuestión de estarte sugestionando todo el tiempo a seleccionar entre una cosa y la otra, a esa velocidad, pues ya también ellos por ahí mismo van moldeando. Y cuando la persona esté frente a esa papeleta, tiene que escoger entre Facebook o Instagram. Si lo usamos, ¿verdad? Metafóricamente hablando, en cuanto a esa cuestión de que lo tienes siempre ahí las opciones y en un instinto vas a dirigirte hacia una dirección u otra y ahí es donde el pensamiento crítico tiene que estar ahí bien, bien sharp, tú sabes, a ese momento, porque es un impulso, como apretar o sea, la metáfora que quiero utilizar es que es ese acto impulsivo, a lo que me quiero referir, ¿no? Es como Ujú. abriste el teléfono impulsivamente y ahora, pues, al momento de votar, ¿verdad? De dirigir la nación en una dirección o en otra, pues también todos esos instintos e impulsos van a estar ahí en esos segundos en que la persona va a marcar. Pero yo creo que la palabra clave es la Pero que tú bueno, las acabas de cartas decir. están echadas.
pensamiento crítico. O sea, ¿hace Ujú. sentido? ¿Estoy trabajando desde un impulso o estoy trabajando desde algo lógico que puede ser cierto? Ujú. Y no vamos a tener todas las Esa es respuestas, una pero pregunta, ¿hace sentido? O sea, primero que nada. claro, sincerarnos con nosotros mismos, ¿verdad? Exacto, decir, vamos a Sí. sincerarnos con esto y a decir, vamos a decirnos, no autoengañarnos, ¿verdad? Que tú y Ujú. yo como terapeutas y sanadores sabemos que las personas tienen siempre internalizadas muchas voces dentro de ellos mismos, ¿verdad? De las lealtades familiares, religiosas. Entonces ahí empieza ese diálogo entre quién contesta esa pregunta, ¿verdad? Dentro de nosotros. Ujú. ¿Verdad? Cuando nos hacemos esa pregunta tan importante, ok, ¿por qué voy a hacer esto? Y, ¿verdad? Ese pensamiento crítico, ahí empieza ese diálogo tal vez incluso entre varias fuerzas que nos habitan, ¿verdad? Así que después de hacernos la pregunta, también tenemos que evaluar bien quiénes están hablando ahí, ¿verdad? Cuáles son las fuerzas que están pugnando dentro de nuestra propia ¿Qué lenguaje polaridad. usan? Ujú. O sea, el que Sí, está diciendo se para que está puedan depurar. implicando o es un doctor dijo que qué sé yo qué. O todos los doctores están de acuerdo con que cuando me hablan así ya yo Sí, sé que sí. no. No, no, y fíjate, Javier, que tú que trabajas transgeneracionalmente, ¿verdad? De ese punto de vista, sabrás que a lo mejor los dilemas que tienen personas de cierta range de edad es precisamente el recuerdo de lo que hablaban con su abuelito, que a lo mejor era una de esas personas que, ¿sabes? Le enseñó desde chiquito a usar su pava con orgullo y le habló de Muñoz Marín, tú sabes, o a lo mejor un abuelito que le habló de Celso Barbosa, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que esos grandes personajes de la historia ya no tienen una actualidad. Ya no tenemos a un Celso Barbosa, ¿verdad? Ni tenemos a lo mejor a otro tipo de líderes que tenían una integridad incluso dentro de sus propias ideologías, porque esto no es una cuestión ya de ideología en cuanto a estadistas o Estado Libre Asociado. Yo creo que ya es una cuestión del carácter de esos individuos, ¿no? Entonces, de nuevo, las personas mayores pues tienen unas referencias a unos personajes, ¿verdad? Que tenían una integridad en aquel entonces, y a lo mejor a sus nietos le dicen, no, 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 mira, tú me entiendes, yo siempre, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Yendo a las influencias que puede tener un individuo de cierta generación hoy día, que a lo mejor lo esté llevando a pugnar entre contra, pero mi abuelito siempre me habló de esto, ¿verdad? O mi abuelita siempre me habló de esto otro. Así que esa pregunta es crítica, ¿verdad? Y internamente, si nos vamos en ese ejemplo, ¿verdad? Pues esa persona en su interior dice, abuelito, sí, lo que pasa es que los líderes que tú conociste cuando tú tenías mi edad, que representaban el estatus que a ti te gusta promover, a la edad que, ¿verdad? Cuando tú tenías mi edad, eran una gente bien diferente a la gente que están ahora. La gente que están Tengan ahora honor. son como que son otra especie, exacto. Lo mismo ha pasado en el mundo del crimen, que hasta en el mundo del crimen los mafiosos tenían unos códigos de honor. Hoy en día ni eso existe. Por Y se 50 da pesos diestra y matas a siniestra. O aquel. sea que sí, por eso es un tema de lo mismo, ¿no? Es como la valoración de la vida humana. De eso es de lo que se trata. ¿Cómo es que se llama ese crimen cuando sale alguien que le impugnan ese crimen, desprecio por la vida, creo que es que le llaman en derecho? Mm, Desprecio por la vida, ¿verdad? Cuando una sí. persona arremete contra otra. Pues ese es el crimen que se está cometiendo contra nuestro pueblo. Desprecio por la vida, sistematizado por esa vieja política que siguen con su espectáculo, ¿verdad? Así que todo esa sopa de lealtades se está cocinando ahí, ¿verdad? Así que lealtades, ¿verdad? ¿Dónde están esas lealtades, no? ¿A qué parte de mí le voy a ser leal, tú sabes? ¿Y qué podemos Así que hacer pues sí que es un tema si bien quisiéramos delicado. cambiar? ¿Y qué podemos hacer? No, y entonces fíjate, Javier, si nos vamos ahora a mirar, pues, por ejemplo, las enseñanzas de los grandes maestros espirituales que han estado en este planeta, ¿verdad? Que nos llevan siempre, pues, al corazón de lo básico, ¿verdad? Que es el respeto por la vida, el salvar vidas, ¿no? ¿Sabes? Así que yo creo que esos principios bien básicos y fundamentales, así altruistas, pues sí los tenemos que traer a la mesa de nuevo y no verlos como unas cosas así idealizadas, sino decir, no, mira, o sea, las palabras de Cristo tienen una actualidad, si nos vamos a, si, ¿verdad? Si hablamos de Cristo, o las palabras de cualquier otro profeta,
tienen una actualidad y tienen una actualidad a nivel pragmático, ¿verdad? Nuestras acciones, nuestras posturas. Así que lo que se está jugando es nuestra propia integridad como especie, ¿verdad? Por eso el momento de votar es tan privado, ¿verdad? Nadie está ahí contigo. Es bien simbólico de que eres tú con tu conciencia. No tienes que dejar entrar a nadie más ahí, ni a tu abuelito, ni a tu abuelita, nadie se tiene que enterar, ¿verdad? Sabe que La pregunta es fíjate qué que tú el propio quieres. acto de votar, ¿verdad? Como arquetipo también claro, lo que sea tu ¿Qué tú encuentro quieres? contigo mismo. Sería metafórico de ese momento que tú describes, Javier, cuando la persona debe hacer ese ejercicio de preguntarse, ¿verdad? Lo podríamos imaginar como un momento donde tú te metes como en esa cajita, ¿verdad? Hablar solo contigo. Pero en este caso va a tener un papelito ahí que lo va a tener la famosa decisión, ¿verdad? Así que colectivamente, Javier, si seguimos estimulando ese aspecto, pues colectivamente todos ahora nos volvemos a enfrentar al dilema del bien y el mal, ¿verdad? Porque ese fue el plan de polaridad que se instituyó desde el principio para dividirnos, ¿verdad? El bien y el mal. Oye, Javier, hay cosas básicas, ¿verdad? Que simplemente no es como decir, ay, el bien y el mal no existen, eso sería una ingenuidad, ¿verdad? Pero cuando lo llevamos tal vez a otro tipo de terrenos, ¿verdad? De pensamiento crítico, de ver las zonas grises, ¿verdad? La inclusividad, tantos ejemplos, pues ahí comprendemos, ¿verdad? Que en la sexualidad humana, ¿verdad? Tal vez el tema del bien y el mal no es una cosa así en blanco y negro como mucha gente cree, o en temas de ideologías de distintos tipos. O sea que colectivamente, al todo el mundo ir a las urnas, colectivamente estamos reviviendo este lastre que tenemos desde que pecamos por allá en el paraíso del dilema del bien y el mal, ¿verdad? Y cómo estamos fragmentados entre lo correcto y lo incorrecto, y quién nos dice lo que es correcto. Así que también a lo mejor eso le ayuda a la gente a entender, pues mira, no me lo tengo que plantear en esos términos, de que esto es el bien y el mal, y si voto por esto es el bueno. A lo mejor es como que, pues mira, puede haber un punto medio en donde yo estoy honrando una serie de criterios, ¿verdad? Que no necesariamente lo estoy juzgando desde ese punto de vista. Por ponerte el ejemplo, pues del ateísmo de Lúgaro, por ejemplo, ¿verdad? Que es un dilema interesante, ¿verdad? Porque toca esa fibra religiosa del país. Sabemos que nuestro país, nuestra nación es profundamente religiosa por naturaleza, ¿verdad? No solamente en la religión que nos llegó, ¿verdad? De los invasores, que era una religión que venía del Medio Oriente, así que tenía su propia raíz espiritual muy distinta a como ellos la presentaron. Pero ha echado raíces, ¿verdad? Y nuestra cultura hispana pues tiene esas raíces profundas. Don Pedro Albizu Campos era católico, ¿verdad? Eso, muchos amigos míos revolucionarios les incomoda un poco tocar ese tema, ¿verdad? Pero es una realidad. Y si no es por la religión en ese aspecto, hay una profunda espiritualidad en nuestro pueblo, una profunda religiosidad innata, ¿verdad? O sea, cuando una persona que va a liderar el país se canta atea, pues eso mueve, ¿verdad? Eso incomoda a muchas personas. Y ese sería el perfecto ejemplo para salirnos del mapa de lo que yo considero que es el bien y el mal y preguntarme a mí mismo o a mí misma, o sea, ¿qué es espiritualidad realmente? ¿Espiritualidad es decir que yo creo en Dios o no creo en Dios? ¿O espiritualidad son mis acciones y el respeto por la vida que pueda haber en una narrativa, ¿verdad? ¿O espiritualidad es un líder como Eliezer, ¿verdad? Que ha hecho una gesta heroica con el pueblo también, visitando lugares, ofrendándose él mismo, su cotidianidad, tú sabes, saliéndose de su vida cotidiana para tener que hacer una gesta heroica que la Comisión Estatal de Elecciones le hizo lo imposible. O sea, la historia, ¿verdad? Los invito, ¿verdad? Como dato interesante para reunir la data, ¿no? De cada una de esas. Bueno, para mí esas son las dos figuras más críticas para mí, ¿verdad? Yo tengo una gran admiración por ambos, ¿no? Tanto por Lúgaro como por Eliezer. Entonces, fíjate que ahí tenemos un perfecto ejemplo, Javier, tú sabes, ese pronunciamiento de ella de que es atea, pues de seguro hubo mucha gente que a lo mejor dijeron, no, pues yo no voy a votar por una atea, tú sabes. Mira, no creen en Dios. Pero de nuevo, ahí viene esa pregunta que tú has propuesto. Pero espérate un momento, ¿sabes? ¿Qué diferencia hace realmente desde un punto de vista moralista que una persona se pronuncie si cree o no cree, cuando lo que yo tengo que examinar es su conducta y sus propuestas y su trato a los demás? Ah, pero no, olvídate, ya tú sabes, ahí se activa la superlealtad a que yo no hago eso. Pero volviendo al tema, o sea, el bien y el mal, ¿no? Nos condicionaron, entonces como yo
a nivel profundo me creo que yo estoy escogiendo entre el bien y el mal. No, pues espérate, me encantan sus propuestas, pero el ateísmo eso es el mal, ¿verdad? Negar a Dios eso es el mal, así que no, espérate, ante esto, ¿entiendes? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Un solo ejemplo, que si lo deconstruimos vemos cómo, ¿verdad? En el caso Ahí de es que Eliezer llegan sería, por ejemplo, la asociación. los valores de cada cual. Yo si voy a soltar mi carro en el mecánico, yo prefiero Claro, ver fotos de Jesucristo que ver fotos de mujeres básicamente desnudas. Porque mi prejuicio va a ser religioso, va a ser más honesto y no me va a claro, engañar poniéndome piezas viejas. ¿Eso aplica para un candidato a la claro, gobernación? No sé, pero es una pregunta que la respuesta de cada persona es distinta. claro, no necesariamente. Sí. Volvemos a la parte del corazón de las virtudes. Tú sabes que lo que yo creo que aplica sí es que la persona ¿verdad? Tenga las virtudes de la integridad, de las cosas básicas, ¿no? Pero, ¿verdad? Desde ese punto de vista de esas lealtades que están en nuestras tripas, ¿verdad? Y que estamos amarrados a las ideas del bien y el mal en cuanto a ciertas cosas, pues no usemos las gafas del bien y el mal para determinar si porque es atea o no es atea, yo le daría mi voto, ¿ves? Mejor usa otros datos, tal vez, si no te gustan otras cosas, fine, pero si, por eso, es como que, si es por eso, entonces realmente la persona tiene que hacer un autoanálisis. O sea, esa persona que dejó de apoyar porque salió diciendo que era atea, necesita hacer el autoanálisis para entender, ¿verdad? Y lo mismo pasaría con Eliezer, pero desde el punto de vista de cómo ha sido asociado a los movimientos de izquierda, o sea, porque él es el más revolucionario y que es un agitador. Mentira, ¿verdad? O sea, es un líder de pueblo que se ha dedicado a hacer lo que hacían los líderes de pueblo, que era salir a las calles a hablar con la gente y a llevar desde abajo, ¿verdad? Una narrativa. Pero ¿qué pasa? Eso rápido se asocia a que eso es el mal, porque esos son los ruidosos, alborotosos, esos comunistas. Tú sabes que esos son esa gente mala de allá, de no sé dónde, tú sabes. Esa la gente dice cosas que no tienen ni referencia a lo que están diciendo. Y volvemos a lo mismo. La persona ya tiene las gafas del bien y el mal, y el comunismo es el mal. Y cualquier cosa que supuestamente, y ni siquiera él es comunista. O sea que, ¿entiendes? O sea, es graciosísimo hasta cierto punto. Es una tragicomedia, ¿verdad? Porque uno se ríe, pero es una tragedia. Basta ver los comentarios muchas veces de los lives de personas como ellos y las barbaridades que tuve a la gente decir ahí. Y ahí es que yo les rezo al gran poder del universo y del gran espíritu y pido por este pueblo para que por lo menos ese nivel de odio, oye, que a veces uno ve, Javier, tú sabes, uno diga, wow, ojalá que este pueblo nos podamos curar de eso, que yo creo que la labor que nos toca posterior a las elecciones, gane quien gane. Vamos a Sí. seguir trabajando aquí en nuestro país, por eso como nación, por proteger nuestros recursos, así que Votar con conciencia, volvemos a lo Javier, tú primero. me traiste el tema político y yo me entusiasmo con esto. Sí. Es un tema apasionante. Y aquí no vamos a Es resolver todos los apasionante y problemas. nosotros, yo que siempre estoy en la sanación. Y Claro, también quiero decir que imagínate. no se puede idealizar a Estamos nadie. en... O sea, todos somos perfectos, todos tenemos nuestros dos sacos, pero sí es importante buscar cuál es el criterio que lleva cada cual, cuáles son las prioridades. Si es, pues, enriquecer a los ricos, pensando que los ricos van a apoyar al resto de las personas, o si es enriquecer a los pobres, pensando que una vez los pobres mejoran su situación, pues van a apoyar la economía, todo va Sí, a mejorar. O si es el estatus claro, solamente, o sea, si es la religión, o sea, cuáles son los criterios que de verdad le importan a cada uno y de acuerdo a eso es lo que votamos y todo puede estar bien. claro, los Pero, temas grandes, ¿verdad? Que son temas grandes. Y a veces tú tienes que transar por un tema que no es tan grande para ti, porque hay otro tema más grande que ese candidato sí avala, y tú dices, bueno, pues este tema es chiquito, ¿verdad? No creo en Dios, pero pues dale, en estas otras cosas creo en ella, ¿verdad? Sería el ejemplo. O al exacto. revés sería, bueno, no me solidarizo tanto con que él haya ido a protestar de tal manera, pero mira, ¿sabes qué? O sea, lo que está diciendo, qué sé yo, me gusta, lo voy a apoyar. ¿Ves? Tú puedes diferir, como tú has dicho, de ciertas cosas, pero llegar por lo menos al punto de cuáles son tus prioridades de esos temas grandes, ¿verdad? Como, ¿verdad? O sea, que sí, ¿verdad? Esas decisiones por eso nos mueven todos nuestros mapas de lo que es la ética, la moral, lo que consideramos correcto, lo que no es correcto. Pero esa unidad de nuestro país es la que está en juego, ¿verdad? Y yo creo que si logramos, ¿verdad? Por ejemplo, para mí fue bien a mí me conmovió mucho cuando yo vi, por ejemplo, las imágenes de cuando descubren los almacenes en Ponce, ¿verdad? Que estaban escondidos, ¿verdad? Gracias al león fiscalizador, ¿verdad? Otra de esas figuras
que tiene una prensa, ¿verdad? Por sus redes, ¿verdad? Que esa es la parte chévere de las redes, ¿verdad? Que hoy en día, mira, se documenta todo. Pues yo me acuerdo la sensación que me dio ver como que cuando las personas finalmente todos como que vociferaban, mira, abrimos, mira lo que hay aquí, ¿verdad? Y escuchar el coro de voces de todos ellos, ¿verdad? Yo decía, wow, fíjate, ahí tú estás viendo lo que vimos en Vieques, tú sabes. Ahí tú estás viendo lo que es cuando un pueblo frente al abuso y la injusticia simplemente se van hombro con hombro unos con otros y realmente logran finalmente enfocar como una cámara que finalmente logra enfocar quién es realmente el enemigo, ¿verdad? Y esa unidad a veces va a depender de que cada uno de nosotros pueda estar dispuesto a ser tolerante, ¿verdad? En cuanto a ciertas cosas, como fueron tolerantes quienes estuvieron en Vieques, ¿verdad? Como tal vez yo era independentista y tal vez tú no eras independentista, o tal vez aquel era de un partido político, y yo puedo diferir de ti de ciertas cosas, pero sabes que en cuanto a esta causa, yo me voy a poner aquí contigo, porque Y yo en veía ese sentido, ¿entiendes? al religioso y al homosexual en la misma mesa, luchando En por la la misma misma. causa. Ajá. Y Así otra que situación Vieques que me nos encantó fue enseñó los una cabilderos por lección Vieques. increíble. Uh-huh, Fue uh-huh. mucha gente a Washington DC a cabildear y ellos decían, mira, uno es independentista, quiere que suelten a Puerto Rico, otro quiere que la Marina se vaya, otro quiere, pero el objetivo ahora es que paren los bombardeos. Otro quiere que limpie, otro quiere que remuevan a la gente. Ahora queremos que paren Claro, los bombardeos. Punto. Y creo que pero eso como es pueblo algo, podemos claro, llegar eso a es puntos algo así que y la seguirlo. causa mayor. Uh-huh. Y estamos en una conjetura idéntica, pero es Vieques multiplicado por 5,000. O sea, la contaminación que están haciendo en nuestro país, el secreto a voces de cómo están vendiendo terrenos y cómo están viniendo. O sea, Javier, lamentablemente, pues sí hay documentación, ¿verdad?, de que el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos desde 1985 tienen un plan trazado para Puerto Rico que curiosamente culmina en el 2020. Y eso es una publicación que hay, ¿verdad?, que está documentada. Y el plan sistemático es ir deconstruyendo un país para finalmente eso mismo, venderlo, ¿verdad?, convertirlo en un paraíso fiscal, convertirlo en un lugar de residencias de millonarios. O sea que lo que está pasando en el país es eso, ¿verdad? Están desmantelando el país y están desmantelando lo que sería un concepto de gobierno aquí. O sea, aquí ya no hay gobierno, aquí lo que hay es una junta impuesta, ¿verdad? Que eso es otra cosa que, ¿verdad?, valga la redundancia. Pero que todas esas tragedias son esa causa común que nos tiene que poner a unirnos en nuestras diferencias. No podemos seguir, tú sabes, contrariándonos unos con otros porque tú crees en Dios y yo no creo en Dios, y yo te voy ahora a citar todos los textos bíblicos para decirte lo mal que tú estás, o tú me vas a mí a citar todos los estudios académicos para decirme lo ridículo que es la religión, y etcétera, etcétera, y nunca llegamos a nada y nos pisotearon, tú sabes. O Mientras la peleamos gran trampa aquí, del estatus, Javier, porque otra cosa no, entonces mira, Javier, tú sabes, va a haber un plebiscito, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que, y lo dijo Eliezer, y eso es cierto lo que él dijo en uno de los debates, o sea, la manera en que una colonia finalmente resuelve su estatus de colonia, legalmente hablando, nunca, o sea, eso lo decide el imperio, ¿verdad? O sea que sí, lamentablemente es un Congreso. engaño la idea de que por voto vamos a conseguir un estatus, ¿verdad? Y de eso es que han vivido los partidos políticos que nos han mantenido ahí. Que no quiere decir nunca vamos a salir del hoyo, al revés, quiere decir que si nos unimos como pueblo, ¿verdad? Entonces el pueblo puede sí empujar una causa, ¿verdad? Para que sí, entonces, pero de nuevo, ¿verdad? Eso es el tema inmenso del estatus, ¿verdad? Que es como una gran mentira hasta cierto punto, porque es ilusorio, tú sabes. Esto es un lugar donde ellos hacen un negocio redondo, no lo van a soltar. Nos hacen creer que ¿verdad? Que si ustedes se deciden, y te lo voy a preguntar otra vez, ahora te lo voy a preguntar así, ahora te lo pongo así. Mentira, ¿verdad? Es parte de esa maquinaria de manipulación de masas, ¿verdad? Esa manipulación. Así que eso es una situación, tú sabes, Vieques nos demostró eso. Yo creo que tenemos que renovar ese estado de conciencia colectivo como pueblo de lo que vivimos en Vieques, y tal vez cuestionarnos muchas cosas para poder vencer el enemigo, que es esa manipulación que nos impone, ¿verdad? Uh-huh. Yo no sé, por ejemplo, si tú sabías, Javier, que los discursos de don Pedro Albizu Campos quedaron obviamente grabados, ¿verdad? Están registrados, grabados. Sin embargo,
se alteró la velocidad de los discursos para que los discursos que hay, que están disponibles, cuando tú los escuchas en YouTube y todo, tú estás escuchando la voz de un discurso, pero que está acelerado. Está acelerado. Tú tendrías que bajarle un pedacito a eso para escuchar realmente cómo era que se expresaba don Pedro. ¿Y por qué hicieron eso? Volvemos al tema de la psicología de masas, ¿verdad? Y la ciencia que hay detrás de cómo tú persuades a las masas. Ellos, los científicos al fin de la conducta, que son literalmente los militares, pues descubrieron que eso tenía un efecto psicológico de darle un tono agresivo y violento. O sea, y tú lo notas cuando tú corroboras ese dato y tú vas y escuchas de nuevo, tú te das cuenta que en efecto escucharlo así como es piteadito, parece que es alguien que está agitado y que es un agitador y que está hablando. Sin embargo, cuando tú haces logras, porque hay unos poquitos que no están que están en su tono normal, te das cuenta de la cadencia y la musicalidad de su voz y el modo en que él iba llevando poco a poco al pueblo, educándolo, llevándole la información, y es extraordinario. O sea, son cátedras de historia lo que tú vas a escuchar ahí, ¿verdad? Y no es que estoy queriendo radicalizar a nadie, tú sabes, simplemente tenemos que entender, ¿verdad?, cómo lamentablemente, ¿verdad?, los grandes poderes imperiales del mundo distorsionan las figuras de los líderes y las lideresas, y son ataques viles contra ellos, ¿verdad? Cuando viven, o para tachar su memoria, porque en este caso era para que las futuras generaciones no pudieran realmente escuchar la cadencia del maestro. Así que aplicamos eso a tantas otras cosas, pues mira, en efecto, nos manipulan de gran manera para que no veamos ese genocidio que está ocurriendo en nuestra cara todos los días. Así que eso es lo que se está batiendo aquí. Ojalá que el pueblo... eso, ¿cómo vamos a votar? Exhorta a votar desde el corazón. Desde el corazón yo siento que de verdad, yo te digo, yo estoy emocionado de lo que va a ser esa fecha, independientemente del desenlace, Javier, porque obviamente voy a celebrar, pero no me voy a hacer una expectativa, ¿verdad?, que me arruine tal vez incluso la esperanza de que, como tú has dicho, la responsabilidad está en nosotros. Porque si gana el malo, pues mira, seguimos, ¿verdad? No, las artes marciales o en cualquier arte de combatiente, pues si tú no tienes un oponente, pues no tienes nada. Entonces, siempre hay un oponente. Y si el oponente se constituye de una manera o de otra, pues hay que continuar dirigiéndonos hacia eso, ¿no? Así que yo creo que el verano combativo podría convertirse en un cuatrenio combativo, o a lo mejor podría convertirse en un cuatrenio de como la edad de oro, la Pax. Yo me acuerdo en la escuela cuando hablaban de la supuesta Pax Romana, una época que hubo en Roma, de que hubo 1000 años de que aquello era perfecto, ¿verdad? De la historia esa que te dicen de que... Pero el hecho de que una sociedad puede llegar a un punto en que al menos tenga cierto, Dios mío, ¿verdad?, cierta base de lo elemental de respeto a la vida. Así que ya veremos, Javier, cómo se va a dar todo este proceso, tú sabes. Se dice que estamos a punto de entrar en un salto cuántico. Yo lo siento así, ¿verdad? Si nos vamos a otros mapas. Y es posible, y sería bueno que la política vaya en armonía con la transformación humana. Y si no, pues los políticos se van a quedar atrás y vamos a vivir con otro sistema. Claro. Y ahí es que está el tema de identidad cultural, Javier, en eso que tú acabas de decir, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? De cómo se puede dar ese salto cuántico colectivo, ¿sabes? Exacto. Porque en la medida en que podamos, tú sabes, como nación, reivindicar nuestra identidad como pueblo, tú sabes, nuestras tradiciones, el alma de lo que es ser un boricua, un puertorriqueño, tú me entiendes, un nativo de esta isla, tú sabes, nacido y criado aquí, todos los que somos nacidos y criados aquí, o los que son la diáspora, ¿verdad?, que son las personas que miran hacia Puerto Rico y la ven como la patria ancestral, ¿verdad?, de donde salieron sus padres tal vez, que los criaron allá, ¿verdad? El tema de nuestra nación, ¿verdad?, que somos una nación increíble, o sea, pero increíble. Sí. Tenemos, wow, fíjate, si nos ponemos en ese lado del boricuazo, podemos sacar la data de el talento y la belleza que hay en nuestra gente, es una cosa inmensa, ¿verdad? Yo amo a mi gente, de verdad. A mí me encantaba, por ejemplo, el chamaquito, irme por los mercados, me iba por Río Piedras, tú sabes, tú sabes, al área del mercado, que lamentablemente ya no existe, lo que era el Paso de Diego, lo que era tú sabes, la plaza de frutas, tú sabes,
la plaza del mercado de Río Piedras, ¿verdad? Las comunidades donde tú veías como que ese espíritu de nuestra gente, que ahora tú vas por allí, que tú ves una ciudad fantasma. O sea, literalmente, o sea, eso llora. Yo he caminado por allí con lágrimas en mis ojos, tú sabes, de yo tener todavía el holograma de lo que yo me acuerdo que era el sonido de aquel mercado y la gente y el bullicio caminando por ahí y la plaza del mercado. No sé si tuviste oportunidad de visitar alguna vez en Río Piedra. Claro. Yo me la pasaba por ahí de chamaquito y en la época de la universidad. O sea que tú sabes, esa parte de nuestro pueblo y nuestra identidad cultural, yo creo que también juega un rol increíble e importante en ese salto cuántico, porque si nos empezamos a ver en ese espejo de lo que somos, pues ahí es que vamos a mirar esa cita de esos charlatanes que ponen, veo un Puerto Rico sin puertorriqueño, y tú dices, claro, es que tú perdiste tu alma, ya no la tienes, ¿verdad? Tu alma está fuera de tu cuerpo y estás en la avaricia. Esa es la raíz del genocidio, ¿verdad? Esa es la semilla del genocidio. Nos Aniquilar toca y nos a toca nosotros, combatirlo con amor, tú sabes. nos toca a cada uno conectar con nuestra propia alma y desde ahí Uh-huh. tomar acción. Eso es lo que tenemos que hacer, y por eso yo pienso mucho en los movimientos de reivindicar pues nuestra identidad, de la conexión con nuestra isla, nuestra geografía, nuestros recursos, la tierra, ¿verdad? Toda esa temática de la ancestralidad, ¿verdad? De nuestra alma ancestral, que, ¿verdad? Esta isla tiene esa mística, tú me entiendes, toda la zona del Caribe, ¿verdad? Tiene una mística, ¿verdad? De un sueño, ¿verdad? Ya ahí si nos vamos así como a un poquito así, una mirada como más profética, tú sabes, ya que hablaste del salto cuántico, ¿verdad? Pues sabemos que pues hay otras narrativas también que explican estos eventos que estamos viviendo, que no son solamente las narrativas tradicionales, sino otras medidas del tiempo, ¿verdad? Otras cosmovisiones y otra data que hay de otros que también culturas que observaron y documentaron por miles de años y tienen una sabiduría que son las que los invasores quisieron esconder porque se paniquearon, se friquearon cuando llegaron aquí. Estoy hablando de lo que es el Semanagua, que estas culturas tan extraordinarias de Centroamérica, ¿verdad? Estas civilizaciones madres de las cuales nosotros somos parte, porque el Caribe y Centroamérica es una misma zona, hay un mismo biorritmo. Así que la historia de los pueblos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, ¿verdad? Que nosotros nunca recibimos ni siquiera de chamaquito. Cuando mis parientes de Argentina venían a visitar, ellos no podían creer que aquí no se escuchaban noticias de las otras islas. Decían, pero de verdad, ellos en su imaginario, nunca habían venido al Caribe. En su imaginario, las islas del Caribe eran parte de, ¿verdad? Como que, qué sé yo, si tú prendías el noticiero, pues veías las noticias de cada isla que había pasado, o al menos había, qué sé yo, los cantantes, los artistas se conocían, ¿entiendes? Y La hasta eso nos Confederación han de mantenido Antillas. ahí, Javier, tú sabes. Así que lo que se está viendo, así que mira, todo ese monstruo del racismo que ha salido ¿verdad? En esa parte de Norteamérica, también es como, son los tóxicos que están saliendo para afuera, ¿verdad? Son los venenos que Sí, están saliendo a la superficie para que se puedan sanear, tú sabes. Y van a ayudar a los pueblos a reconstruirse y a reconstituirse. Así esperemos que que yo así también creo en sea. el salto cuántico, de verdad, Javier. Yo pienso que va a haber algo bien bonito, ¿sabes? Bueno, llevamos hablando Oye, aquí fíjate, más de yo una no hora. veo, llevamos un ratito, ¿verdad? Nos hemos conectado bien chévere y bueno, pues me alegro un montón de haber compartido esta conversación contigo, y sé que había gente conectada que como yo estoy por el Zoom no puedo ver la parte de la plataforma del Facebook, pero espero que haya sido de utilidad también para la gente, ¿verdad? Escuchar tal vez estas reflexiones o todo lo que hemos hablado. Yo creo que es bien importante que todo el mundo reflexione y entre en estos temas que nadie habla. Uh-huh. Y, Sí, y pues gracias es por un ayudarme a tabú. profundizar. El que Gracias a quiera ti, más Javier, por la información de los oportunidad. servicios tuyos y de tus actividades, etcétera, ¿cómo pueden contactarte? Pues fíjate, Javier, yo en mi parte como terapeuta me encuentran, por ejemplo, en mis plataformas que utilizo, el mismo Facebook, o la plataforma de Instagram, ¿verdad? Que son ya casi como plataformas educativas para mí, ¿verdad? De trabajo. Entonces, pues pueden siempre utilizar el inbox de esas plataformas, o mi teléfono también, que es el 382-9507. Y por ahí también me pueden escribir para efectos de cualquier consulta, ¿verdad? Ya de ese si necesitan terapia respecto a la crisis política y a los traumas, ¿verdad? Porque no pudimos entrar tanto en el tema de salud mental, pero sí, ¿verdad? Hay mucha ansiedad, tú sabes, hay mucho dolor, hay Sí. mucho sufrimiento, ¿verdad? Así que
en esa parte de mi oficio, pues siempre estoy ahí para deconstruir los mitos que a veces nos martillan la cabeza, Javier, y las personas como seres humanos Eso es bien sufrimos y importante. padecemos, pero si me encuentran en las redes, me pueden escribir para toda esa faceta, ¿verdad? De apoyo emocional. Así que, wow, Javier, yo también se me olvidó decir al principio que en 1 hora y media no íbamos a resolver los problemas del país, pero por lo menos hemos hecho una mirada así como diagnóstica, ¿verdad? Sino a todo ese universo de lo que se está conjugando, y ojalá que el pueblo conecte con su corazón, como tú dijiste ahorita, tú sabes, y que celebremos. Sería bien lindo, tú te imaginas así, tú sabes, como que, wow, unas buenas noticias, tú sabes, que todo el mundo pueda celebrar un cambio, tú me entiendes, y de ahí, pues claro, empezamos en punto cero, porque hay que hacerlo de todos modos en el día a día. Exacto. Pues Javier, de verdad que unas super bendiciones en tu noche. Sé que esto va a quedar grabado, así que después yo lo puedo repetir y compartir por ahí Por entre las favor, personas que lo quieran ver, compártanlo. así que Estaré en YouTube, en Facebook y en mi página, sanacionpr.com. Así que, pues, si alguien piensa que esta información le puede ser útil, compártanla en confianza. Esto es gratis. Y gracias, Carly. claro, Bueno, verte pues siempre y bueno para hablar servir. contigo. Gracias a ti también, Javier. Muchas bendiciones, que estén seguritos ustedes y bien cuidados, ¿verdad? Y mantenernos alertas y entusiasmados con todo lo que estamos viviendo. Igualmente. Buenas noches.